Georgina Arellano es argentina, se define como puta madre y sindicalista. Desde el 2014 secretaria general del Sindicato de Trabajadores Sexuales de la Argentina, que defiende tanto derechos humanos como derechos laborales. Georgina está por aquí y le he pedido que por favor viniera un ratito aquí a conversar en los estudios de Canal Red, porque estamos en tiempos donde ese feminismo que tiene muchas vertientes, pero sobre todo muchas voces, muchos cuerpos, muchos sujetos, creo que tiene que estar en el centro del debate, todas esas voces. Y le agradezco a Georgina que se haya dado el ratito de acercarse a Canal Red. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. No, gracias a ti. La verdad que iba a empezar por muchas preguntas, pero supongo que empezaría por lo inmediato, la coyuntura. Javier Milei es un sujeto del que se está hablando en todos lados. Se habla muchísimo de él también aquí en España. Viene aquí, ha venido ya 5 veces. Es uno de los líderes sudamericanos de esta internacional reaccionaria y sabemos que sus políticas están fracturando la vida. En concreto, Georgina, ¿cómo le está fracturando para las mujeres en Argentina y además en concreto para las mujeres putas? Bueno, lo primero es el incremento de la violencia institucional, de la represión policial, del control punitivo en las zonas de trabajo sexual, donde las compañeras que están expuestas a constantes situaciones de humillación, situaciones de violencia, de arbitrariedades, de abuso por parte de la policía, son las más vulnerables. Son las compañeras que trabajan en la calle, que trabajan en el espacio público, mayormente son compañeras migrantes, son compañeras del colectivo travesti trans, son compañeras que están en situación de calle y algunas de ellas atravesando problemas de consumo, y son las que están expuestas, ¿no?, al constante control punitivo, pero también a una política de higienización, no a una política de descarte. Y nosotras vemos que es una política de descarte porque justamente avanzan sobre barrios que tienen un color de piel, los sujetos que habitan, que transitan, que viven en esos barrios, y también han logrado hacer, ¿no?, una división que tiene que ver con la higienización, que tiene que ver con la política, ¿no?, del blanqueamiento, del perfilamiento racial también, del buen vecino y de la mala vecina, del buen migrante y de la mala migrante. Y lamentablemente la fuerza de seguridad muchas veces en sus intervenciones en la calle cuentan con el apoyo de algunos sectores de vecinos y vecinas que tienen una mirada conservadora, que tienen una mirada, ¿no?, del buen ciudadano, que tienen una mirada de totalmente racista, y discriminatoria, pero que señala a las compañeras, que nos señala a nosotras, las trabajadoras sexuales, como parte estructural de los problemas sociales. Entonces, de repente, si hay inseguridad es por culpa nuestra, de repente, si no pueden alquilar sus pisos, sus locales, sus viviendas, es por culpa nuestra. De repente, no sé, si no pueden salir a pasear porque están las trabajadoras sexuales haciendo uso indebido del espacio público en el cual ellos dicen que gozan con mayores privilegios porque son los que pagan los impuestos, por ende tienen como se construyeron como una jerarquía, ¿no?, que tienen como más derechos sobre nosotras, y hay un aniquilamiento, ¿no?, de pensar que aniquilando a la otra, que está en situación de calle, que está en situación de precariedad, se van a solucionar los problemas estructurales. Ahí le va a ir mejor. Exactamente. Claro. Me parece muy importante esto porque la verdad que podríamos calcar un poco ese discurso en la forma en que se habla, por ejemplo, de las personas migrantes en general aquí en España. Y cuando lo has dicho hay una cosa que me ha gustado porque has hablado también de este proceso, este proyecto de higienizar de alguna forma las calles, que supone en realidad blanquear, sabiendo lo que significa esa palabra. Hay mucha gente que fuera, e incluso algunas sudamericanas, Georgina, que siempre hemos tenido esta idea de que Argentina es blanca, ¿no? Siempre se nos dice Argentina es blanca, es como la Europa de América del Sur, se nos repite mucho. No solamente es que Argentina no sea blanca, sino es que además hay una mayoría social argentina que no responde a ese estereotipo del buen argentino, que te estaba diciendo, ¿no?, el buen vecino. Claro, ¿cómo hablamos de esta... ¿Cómo hablas también tú, como una mujer racializada argentina, desde esos mal llamados márgenes, en un momento donde Milei está buscando higienizar? Es decir, ¿cuáles son los cómplices de Milei en ese proceso racista en Argentina también? Bueno, yo creo que lo primero que hay es, desde este lugar, ¿no?, yo me reconozco como peronista. De hecho, muchas de las compañeras que están nucleadas en AMAR son peronistas. Me parece que
que hay una batalla cultural que los progresismos, los proyectos nacionales y populares, las izquierdas, han perdido. Porque cuando Milei, en una de sus políticas no exultante, afirmaba de que venía una reforma migratoria y que todo aquel que haya migrado a la Argentina y que tenga antecedentes penales, aunque sean de delitos menores, y los que venían a delinquir se tenían que ir, y que los iba a expulsar. Eso envalentonó un discurso racial, un discurso racista, pero que también está dentro nuestro. Está dentro, por lo menos, de nuestro colectivo. Las primeras compañeras que salieron a celebrar, como que se iban a limpiar las calles y que las compañeras migrantes no iban a estar más, eran compañeras trabajadoras sexuales argentinas. Y para nosotras eso nos interpeló de un tal modo en decir, bueno, hagámonos cargo que primero nos rompieron desde adentro. Porque no es esa compañera que está celebrando que la compañera peruana no sé, puede ser expulsada, es una compañera precaria, es una compañera que comparte no solamente la precariedad, la falta de derechos, sino que para cuando venga la policía o cuando venga ese control punitivo o esa oleada, ¿no?, de las racias, como le llamamos en Argentina, para la policía son lo mismo. No es que por tu color de piel va a decir, no, bueno, vos... Eso es. Dame tu DNI para ver si te... Dame tu ¿no? pasaporte. Si te maltrato. Porque de hecho muchas de esas compañeras también son consideradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la otredad. Porque son compañeras que vienen del interior de nuestro país, que vienen del norte, que tienen, bueno, nuestro color de piel. Claro. Entonces, primero era, bueno, hacernos cargo de esta fractura. Hacernos cargo de esta ruptura está dentro de nosotras, no podemos salir a señalar que está afuera. Está dentro de nuestro sector, está dentro de nuestro colectivo, es algo que nos incomoda el racismo, nos incomoda la supremacía blanca, nos incomoda que no haya lugar en algunos espacios políticos para oxigenar un poco y darle lugar a la crítica, ¿no? Y a decir, no solamente tenemos que señalar afuera a Milei y sus aliados, sino... podamos ver qué nos pasó a nosotros, qué nos pasó a nosotras, para que haya esta ruptura del tejido social y para que haya racismo dentro de nuestro activismo, de nuestra militancia, que haya compañeras que señalan a la otra, ¿no?, como la otredad también, que tengan ese deseo de fascismo, ¿no? Y que también ese deseo, ¿no?, de pensar que expulsando a la otra voy a gozar de mis derechos, también tiene que ver con proyectos individuales. Un neoliberalismo ahí ideológico total. Tiene ¿no? que ver, o sea, tiene que ver con pensarse que si las calles se limpian y no están más las migrantes, yo voy a trabajar más. No, yo voy a poder alquilarme un lugar con condiciones más dignas, yo voy a poder tener más dinero, ¿no? Y no policiar ese deseo de esa compañera. Digo, esa es una práctica que nosotras, desde la incomodidad que nos genera, ¿no?, todo el tiempo, la llevamos a cabo con nuestras propias contradicciones. Pero no podemos de ninguna manera expulsar a esa compañera, no podemos de ninguna manera señalar que esa compañera es fascista, no podemos de ninguna manera tener o creernos que tenemos la vara de la corrección política y que nosotros somos los buenos y los malos son los del frente. Porque me parece que ahí está, ¿no?, uno de los grandes errores de no reconocer que dentro de nuestra forma de hacer política también sostenemos jerarquías. Esto que has dicho de no tampoco podemos atribuirnos que nosotras tenemos esta corrección política, que incluso alguna gente la considera, porque eso lo hemos escuchado mucho en otros debates, en múltiples debates, esto de la corrección moral, ¿no?, de la superioridad moral. Claro, quiero vincularlo a otra cosa de la que tú hablas mucho, que tiene que ver con el feminismo de las rotas, ¿no? Yo recuerdo que hace unos meses leía este maravilloso libro, Las Malas, de Camila Sosa, un libro que creo que me tocó hondo como no me había tocado un libro hace muchísimo tiempo. Y claro, luego cuando leía tus entrevistas y hablabas del feminismo de las rotas, quería vincular esto. ¿Quiénes son las rotas? Las pobres. En general. Las Todas pobres, las pobres. las mujeres, lesbianas, travestis y trans de los sectores populares, que muchas veces no hemos tenido la posibilidad de poder hablar en los espacios feministas, que cuando llegamos a los espacios feministas había otras personas que ya hablaban por nosotras, que decidían por nosotras, que tutelaban nuestras decisiones, que infantilizaban nuestras voces y sobre todo que estaban muy cómodas sentándose con las instituciones para poder diseñar políticas de inclusión, ¿no?, que nos terminen a nosotras imponiendo
imponiendo incluso deseos que no, que no parten de las necesidades concretas, urgentes y reales que necesitamos. Digo, cuando nosotros hablamos de las rotas, no hablamos de una identidad, hablamos de sujetos políticos que existimos, más allá de que el Estado no reconozca a las trabajadoras sexuales como trabajadoras. O sea, yo no necesito que el Estado me reconozca como trabajadora sexual para nombrarme como trabajadora sexual y para reconocerme como sujeto político. Nosotras ya estamos organizadas, entonces yo no le voy a pedir al Estado una política de inclusión para poder nombrarme como puta. Yo ya soy puta. Lo que le voy a pedir al Estado es que nos saque la policía de encima. Claro. Lo que le vamos a pedir al Estado es que pueda generar una política de acceso a la vivienda y que reconozca que a las compañeras trabajadoras sexuales, como también a las compañeras vendedoras ambulantes, como las compañeras que están en situación de calle o que tienen trabajos de informalidad, no es lo mismo acceder a una vivienda, porque el acceso a la vivienda de nuestro colectivo tiene que ver con pagar por día, con contratos de palabra, con acuerdos de palabra, lugares llamados y conocidos en Argentina como hoteles, como habitaciones en hoteles, inquilinatos, pensiones, incluso a veces casas tomadas que tienen intermediarios, y que cuando nosotras le contamos eso al Estado, lo primero que te dice, bueno, si es una casa tomada, yo tengo que ir a clausurarla, pero me dejás 70 compañeras en la calle. Entonces no voy a ir a pedirte, no quiero que clausure, quiero que puedas por lo menos darle un marco de legalidad para que las compañeras no le cobren el doble o el triple solo por el hecho del abuso y la especulación económica de que justamente son un sujeto inexistente, por ende, ¿dónde vamos a ir a denunciar? Y aparte, si vamos a denunciar o vamos a acercar nuestra problemática y nuestra demanda, la intervención del Estado va a ser a través del control y la represión policial. Entonces, cuando nosotros hablamos del feminismo de la rota, es reconocer primero que hay un tejido social que está roto. O sea, muchos dicen, bueno, tenemos que unirnos. Y durante un tiempo hemos escuchado en algunas militancias políticas, partidarias, institucionales, la unidad frente al espanto. Sí. Unirnos, ¿no? Hasta que duela, unidad hasta que duela. ¿Hasta que le duela a quién? Porque nos duele la fractura del tejido social, nos incomoda, como algunos se cierran a dar algunos debates y a no poder tener la posibilidad de tener un pensamiento crítico, y también nos duele que dentro de algunas instituciones o algunos partidos políticos estén más en la especulación de los cargos, de la conformación de listas, y que no estén resolviendo verdaderamente los problemas reales y concretos que atravesamos las personas, y que aparte no haya lugar en esos proyectos políticos que van a hacer con las compañeras que hoy por hoy tienen un montón de antecedentes penales por cometer delitos de actividades ilícitas como narcomenudeo, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a repetir la lógica neoliberal de punitiva, no sé, de inaugurar alcaldías, CIES, como acá, ¿no? O vas a revisar la ley de drogas que hay en Argentina. Y vas a reconocer que frente a la precariedad y la pobreza, un montón de compañeras de los sectores populares, entre ejercer trabajo sexual, vender café en la calle, vender comida, les es más redituable vender estupefacientes. Pero la respuesta del Estado no puede ser 4 años condenarla por ser pobres, ¿no? Claro, es una penalización por la pobreza, es que es tal cual lo que es decías. La judicialización de la pobreza, nosotras le llamamos con las compañeras. Entonces eso es un poco el feminismo de la rota, es decir, bueno, demos los debates incómodos. O sea, yo no me quiero unir a ninguna lucha porque nosotras ya estamos en una lucha y queremos que la lucha es una sola, que una lucha de clase. Lo que sí queremos que dentro de esa lucha de clase haya lugar para la incomodidad y el pensamiento crítico. Y el reconocimiento de lo que significa esa lucha de clase completa, no eliminando a algunas de las personas que están dentro de esa misma lucha. Totalmente. Y sobre todo, digamos, tener una discusión honesta. Voy a coger esto que acabas de decir de la discusión honesta, porque claro, durante un buen tiempo, yo me acuerdo que todavía estaba en Perú viviendo allá, Argentina también era vista en ese momento como una especie de punta de lanza del feminismo, ¿no? Empezaron a salir a las calles, a desbordar las plazas, a luchar con los pañuelos verdes, los recuerdo, la marea verde, a luchar por derechos para las mujeres y tal. Hay, podemos decir, no diría un feminismo argentino, pero un movimiento feminista también con sus diversidades seguramente, pues parecía como bastante referencial, ¿no? Potente.
movilizador, conseguía cosas, yo qué sé, definitorio de una época, podemos decirlo, Georgina. Pero claro, el punto aquí es, tú has comentado bien y lo has dicho además creo que con una honestidad que yo agradezco, cómo desde algunos espacios se arrogaban la representación de otros sujetos políticos en lugar de permitir que en efecto esos sujetos políticos hablaran con voz propia, ¿no? Que no hay que dársela, sino que simplemente dejar que hablen porque ya tienen voz propia. ¿Tú ves posible en este momento algún tipo de articulación con ese mismo feminismo que a lo mejor se incomoda tanto que prefiere no escuchar? Pienso en un feminismo un poco más académico, a lo mejor un feminismo blanco, como lo llamaríamos aquí en España, ¿o crees que esa alianza es imposible? A ver, nosotras intentamos, seguimos participando en los espacios que todavía sobreviven, ¿no? Como las asambleas de cara a la construcción de los 8 de marzo, la asamblea antifascista en Argentina. Pero bueno, volvemos siempre al... digamos, hay modos de hacer política que creo que tienen que morir para que puedan hacer y gestarse otra cosa. Y ese modo que tienen que morir, que nosotras siempre hablamos, ¿no? Hay modos de pensar la política que no van con la sociedad, con la composición de la sociedad que tenemos hoy por hoy, que atravesamos hoy por hoy, con los deseos, con las necesidades, que tienen nuevos sujetos políticos que merecen el reconocimiento, no solamente estatal, sino el reconocimiento político como una voz política. Y lo digo desde el lugar en el que nosotras siempre vamos a esos espacios y vemos una lógica que se repite. Hace 10 años estamos repitiendo esa misma lógica del documento, peleándonos cuántas páginas tiene que tener el documento. Y nosotras decimos, está bien el documento si lo quieren seguir sosteniendo, pero algo más se nos tiene que ocurrir. Porque hay compañeras, por lo menos en nuestro sector, que no saben leer y escribir. Claro. Entonces, con el documento no comen las compañeras. Hay otra realidad que no sé si toda la realidad de lo que nos atraviesa de esta ruptura del tejido social entra en un documento aunque tenga 16 páginas. No sé si entra toda nuestra precariedad, el hambre, la pobreza, la violencia estructural. No sé si entra, pero sí lo pedimos es un poco que se sacudan los privilegios y pensemos otros modos de intervención, reconociendo que algunas prácticas políticas repiten ciertas jerarquías que son patriarcales y que están dentro de los espacios feministas. O sea, no podemos salir a acusar que el patriarcado está afuera cuando hay se construyen jerarquías dentro del activismo. Hay mucho postureo, como dicen aquí en España. Hay mucha pose. Y después lo que nos parece es que con respecto al feminismo blanco y académico, en un momento fueron parte del Estado, fueron parte de la institucionalidad. Entonces, nosotras siempre lo decimos con nuestras compañeras, nos vamos a sentar siempre y cuando ellas reconozcan que sus políticas que llevaron adelante dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no fueron transformadoras. Reconozcan algo. Es porque siempre nos piden autocrítica, pues no estaría mal. Reconozcan algo, reconozcan que no estuvo a la altura, reconozcan el conflicto que hay con la intervención estatal y con la institucionalidad. No pueden estar tan cómodas en esas estructuras. Y que te incomode la pobre que venga y te diga, che, yo para comer tengo que vender estupefacientes. No te puede incomodar eso y sentirte recómoda con un Estado que es blanco, que es colonialista, tiene un aparato represivo, con una institucionalidad que no resuelve. O sea, nosotros decimos, no queremos solo la intervención de la institucionalidad, queremos que la institucionalidad reconozca que los pobres nos organizamos y que tenemos estrategias comunitarias, que muchas cosas que las compañeras nos traen a nuestra organización, nosotras muchas veces las resolvemos de forma comunitaria, tirada de los pelos, digo, algunas veces funcionan, otras no, pero hay un modo de resolver conflictos que no tiene que ver con llamar a la policía, que no tiene que ver con el botón antipánico, que no tiene que ver con el proceso judicial, que no tiene que ver con la intervención, ¿no?, de una trabajadora social haciéndote un informe que vos cuentes tu situación de vulnerabilidad solamente como un requisito para ver si efectivamente podés ser merecedora o no de un programa social que cuando vas a querer cobrarlo te das cuenta que ni siquiera te alcanza para poder pagar, no sé, 3 o 4 días en un hotel. Pero mientras tanto estuviste pasándote oficina por oficina, teniendo que revictimizarte una y otra vez para que te den una migaja, ¿eh? Una migaja, Eso es, ¿no? Eso es. Qué interesante esto. Además,
porque parte de un lugar muy situado, Yorina, y creo que eso también es tan importante, o sea, es pillarlo porque lo dice alguien que está viviendo esto y lleva mucho tiempo, y también por eso te quería preguntar por Amar en general, porque alguien pueda pensar que esto es como una disputa o una organización pues relativamente joven, pero no, Amar tiene años, de hecho tiene décadas de existencia, y yo te quería preguntar, por un lado, ¿qué significa para ti Amar? Que creo que eso sería importante, pero también, ¿qué ha significado en el rostro de Argentina? Bueno, Amar es una organización que tiene 31 años, que es parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, y para nosotras es muy importante ser parte de una central de trabajadores y trabajadoras, primero porque ahí está la discusión, ¿no?, de quién tiene la potestad para entregarte el carnet de trabajador o de trabajadora, cuando nosotras, más allá de que el trabajo sexual en Argentina no esté reconocido, esté criminalizado, las compañeras sigan yendo presas, sigan atravesando muchísimas situaciones de violencia institucional, hay una central obrera que nos reconoce a nosotras, que nos dio la posibilidad, ¿no?, de organizarnos y sobre todo de compartir experiencias sindicales con otras organizaciones que tienen su trabajo reconocido, que saben de intervención estatal, que son sujetos políticos reconocidos por el Estado y por las instituciones, pero también hay otros sujetos que no, porque también hay un reconocimiento, ¿no?, a la organización de los movimientos sociales. Para mí Amar fue mi casa y fue mi escuela. No fue lo mismo cruzarme con las compañeras en la calle, primero que no te trabajen la culpa. Yo sé que acá hay otra lógica de organización que tiene que ver mucho, ¿no?, con intermediarios. Hay mucha ONG que hace trabajo asistencialista, que va a las zonas de trabajo y le da una sopita a la compañera, un cafecito y un preservativo. Las compañeras no nos daban una sopita y un cafecito, nos daban charla de formación política. Y eso, digamos, tiene una consecuencia que es conformarte, ¿no?, desde un lugar de la construcción de un sujeto político. Digamos, empoderamiento político, además. El empoderamiento político, el despertar de la conciencia social y la conciencia de clase. Yo lo hablo mucho acá con las compañeras de las distintas organizaciones de trabajadoras sexuales, con las compañeras de AFENTRAS, que son las compañeras migrantes que trabajan en el polígono de Villaverde, que ellas dicen, las que nos vienen y nos traen la sopita en invierno, el cafecito en invierno, el jugo suco en el verano y nos entregan los preservativos, no van a creer que nosotras nunca nos construyamos como sujeto político, porque si no se les termina su asistencialismo, se les termina la posibilidad de que ellas sean las que se sienten con el Estado, reciban los recursos, hablen por nosotras, diseñen políticas públicas sobre nuestras vidas. Entonces, nosotras disputamos desde ese lugar, teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos todo en contra, que más allá de que podamos reconocernos como trabajadoras sexuales en una central obrera, las instituciones tienen una mirada abolicionista. Abolicionista, digo, por ahí no nos gusta mucho utilizar la palabra abolicionista porque el abolicionismo tiene otra historia dentro del movimiento feminista. Acá es un feminismo institucional punitivo, que cree que para resolver un problema social, estructural, de desigualdad, de pobreza, como ellas lo piensan, que es el trabajo sexual o la prostitución, tienen que prohibir toda forma en donde nosotras podamos ejercer el trabajo sexual, en la calle, en las plataformas virtuales, en los pisos, y la revictimización y la infantilización, ¿no? Hay una construcción de un estereotipo de que a nosotras nos consideran víctimas, y eso habla un poco también, ¿no?, de la construcción del estigma. Nosotras no somos víctimas, yo no me considero víctima. Yo me considero una trabajadora sexual que está precarizada, que no tiene derechos, que fui presa y que pasé un montón de cosas que no se la deseo a nadie estando presa, pero aún así yo no voy a considerarme víctima. Yo no le voy a hacer funcional a ciertos discursos que sostienen ciertas estructuras a través de nuestra victimización, que nos imponen, ¿no?, la victimización. Entonces digo, esas son un poco las disputas desde el lenguaje, desde lo político, desde el activismo, en los espacios feministas, cuando nos sentamos a hablar también con un Estado que tiene una mirada blanca. Digo, hay que reconocer eso, y poder permitirnos a nosotras mismas, con otras compañeras, habitar esa contradicción, de decir, nosotras necesitamos un Estado.
pero no el Estado que tenemos. Esto- Este Estado no queremos. Claro, Queremos dinamitar este Estado. Esto es para mí no quiero evitar preguntarte esto, Yorina, antes de despedirte, agradeciéndote mucho, porque creo que además das en claves que nos podría hablar cualquiera, la verdad, en diferentes latitudes. Mira, estamos en España, pero habla de Argentina, habla de Perú, habla de Ecuador, habla de Colombia, porque claro, decías, necesitamos un Estado, pero no este. Nosotras aquí, desde las migraciones, por ejemplo, hablamos mucho de la necesidad de traicionar la blanquitud por parte de las personas españolas con DNI, por supuesto, ¿no? Para también pensar en un otro Estado que no sea blanco, ¿no? Claro, esto en el norte global. Tú estás allá en el sur global, pero también nos dices, es un Estado blanco. Si tú tuvieras que pensar en sujetos para, vamos a decir, para reventar ese Estado y hacer un otro Estado posible, ¿cuáles son los sujetos con los que tú crees con los que podemos hacer esas alianzas en este momento de urgencia? Porque está habiendo, vamos a decir, recrudecimiento imperialista, intervencionista, secuestros, bloqueos económicos, guerra. Es un contexto muy bestia, Milei en casa, que te voy a contar. Entonces, claro, ¿dónde o con qué otros sujetos construimos esa alianza para reventar ese Estado y construir un otro Estado posible? Bueno, yo lo que creo es que hay espacios, digo, no es que lo que creo, digo, hay espacios en Argentina muy por abajo, muy desde los márgenes, que intentan darle lugar a esta discusión. Primero diciendo acá, no todos pensamos iguales. Permitirnos esa diferencia. O sea, no todos pensamos iguales. Y primero hacernos la pregunta también, que para nosotras es fundamental, con quién nos sentamos, con quién nos aliamos, ¿para qué haces política? Creo que ahí tiene que estar la honestidad. Porque si viene una compañera y nos dice, mira, yo hago política porque me gustaría algún día acceder a un cargo institucional, legislativo, pero me lo puede decir desde la sinceridad, decir, yo construyo política para esto, bueno, digo, ahí vamos a valorar esa honestidad. Claro. ¿No? Pero esa honestidad a veces no está. Y nosotros decimos, nosotros construimos política no para llegar a un cargo, es para otra cosa. Y también digo, hacer política no tiene que solamente el fin, tiene que ser llegar a ser parte de la institucionalidad. También hay otra forma de hacer política. Nosotras hacemos política en Amar, en la Casa Roja, cuando hacemos recorridas en los barrios, cuando vamos a visitar a las compañeras que están presas. Es un modo de hacer política, es un modo de intervención de ir y disputarle los sentidos, el lenguaje y las intervenciones punitivas que tiene el Estado, denunciando lo que hace el Estado con las compañeras, pero también dándole herramientas a las compañeras. Aunque estén presas, ustedes acá adentro se tienen que organizar. No es lo mismo que vaya al Estado y le dé talleres para, no sé, que aprendan a compostar y tengan una huerta, cuando en realidad nosotras le decimos, ustedes son las que tienen que rechazar esa política, porque lo primero que le tienen que decir es, ¿de qué huerta me hablas? Si cuando salgo voy a estar en la mierda, voy a estar en la calle, voy a estar sin papeles, voy a tener a la policía nuevamente encima y voy a tener una carta de expulsión y no voy a tener documentos. Entonces me parece que con esos son los sujetos. Nosotras queremos con los sujetos que incomodan, con los sujetos que no han tenido la posibilidad de ser escuchados por el feminismo blanco, por la institucionalidad y sobre todo con los sujetos con que el Estado nos ha pisado la cabeza. Me parece que desde ese lugar y sobre todo permitiéndonos la incomodidad, digo, hay cosas que nos incomodan, como dije recién, nos incomoda el racismo, nos incomoda que haya sectores del peronismo que le voten cosas a Milei. Eso hay que decirlo. Y no me hace a mí menos peronista decirlo. Hay que decirlo, a mí me incomoda. Me incomoda que Milei pueda avanzar con la ley de glaciares, puede avanzar con algunas eliminaciones de los programas sociales, puede avanzar con la reforma laboral, porque hay gobernadores peronistas que le votan cosas. Porque hay otros intereses ahí en juego, porque es cuidar ciertos kiosquitos y olvidarse justamente del movimiento, ¿no? De la raíz del peronismo, que es defender los intereses del movimiento de la clase trabajadora y reconocer cómo está compuesta la clase trabajadora ahora. Porque hay ciertos movimientos que se quedan con un sujeto que ya no es representativo. Hoy por hoy la clase trabajadora está compuesto por las prostitutas, está compuesto por los pibes que hacen acá rider y en Argentina le dicen Didi, está compuesto por las compañeras que trabajan vendiendo comida en el carrito, está compuesto por los que trabajan con el celular. Claro. Está compuesto por un montón de personas que trabajan desde su casa, haciendo uñas, por ejemplo, en Argentina.
haciendo manicure. Esto es. eh, O personas migrantes. o personas también, como lo migrantes decías. también que inventan su trabajo, justamente porque el trabajo registrado y el trabajo formal dejó de ser un aspiracional. Yo no quiero ir al trabajo registrado. Trabajar 12 horas para ganar una miseria, encima salir y tener que subirme la a un reforma de auto ahora, claro. y hacer horas extras para poder llegar a fin de mes. O sea, dejó de ser un aspiracional el trabajo registrado. Y me parece que hay algunos compañeros y compañeras que tienen que poder darle lugar a esa incomodidad y a esos nuevos deseos. Hoy por hoy hay un montón de compañeras nuestras y otros compañeros con los cuales compartimos algunas conversaciones, charlas, que nosotras le preguntamos, ¿por qué querés más trabajar arriba de una bici que ir a trabajar, o sea, un trabajo registrado? Y ellos te dicen, bueno, porque arriba de una bici yo trabajo menos horas y gano más. Y ese era un deseo aspiracional de las izquierdas, del peronismo, de los, Totalmente. ¿no? Trabajar Y menos es un criterio súper legítimo y es válido. legítimo, Claro. aunque él quiera ganar más para comprarse un iPhone. Da exactamente igual. Exactamente. Porque yo no puedo ir a policiar y decirle, no, no puedes comprar un iPhone porque eso es funcional al sistema capitalista. Porque dentro de nuestros espacios también tenemos un montón de compañeros y compañeras que hacen cosas que son funcionales al sistema del capital. Entonces, de esa hipocresía y con esa doble vara no podemos salir a policiar a compañeros que su deseo es comprarse un iPhone, que su deseo es poder trabajar menos horas, que sus deseos aspiracionales tienen que ver con el dinero. Porque en realidad, digamos, hay que también discutir que el dinero es un deseo de la clase trabajadora, es un deseo de los pobres tener plata. Solo desde el más absoluto privilegio podrías no entender algo No así. entender algo así. No, la verdad que creo que en esto estamos muy de acuerdo. Georgina, ha sido un placer conversar No, por contigo favor. y espero que el tiempo que te quedes por España sigas pasándola muy bien. Sé que tienes muchos actos y muchas charlas, así que gracias por haberte dado el ratito para conversar. Eres bienvenida a Canal Red cuando Bueno, quieras. muchas Espero que gracias. sean muchas veces y nosotras nos vemos en la próxima entrevista.